Hoy estamos 24 de julio de 2026. El título de la prédica es la continuación de la prédica anterior del viernes pasado, que se llama La fe de Cristo se nos es otorgada, parte 2. Es una ampliación. Oramos para continuar. Padre bendito, gracias Señor, estamos aquí congregados, reunidos en tu nombre, buscando de ti, Señor, que tú nos reveles tu palabra y que a través de la fe, Señor, de Cristo, que tú nos lleves, Señor, a la estatura de varón perfecto. Esa es tu perfecta voluntad. Y te entregamos este tiempo. Y sé tú, Señor, utilizando este vaso de honor. Este vaso, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, Señor, sea usado. Porque tú eres quien trae las palabras de vida eterna. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bueno, como bien dice el título, la fe de Cristo se nos es otorgada. En el libro de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Acá encontramos una definición de lo que realmente, qué es la fe, entre otros conceptos que podemos ver en la escritura, como también dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando leemos estos versículos, encontramos la definición de lo que es la fe, pero la definición no es lo mismo que poseerlo. La definición es lo que te dice algo sobre eso, pero el hecho de saberlo no es que ya lo tengas, es que lo sabes, que es. Te está diciendo lo que es la fe. Entonces uno ve a lo que la palabra dice que es la fe y entonces uno es confrontado si tiene o no tiene. O de repente es el caso en el cual, Señor, aumentanos la fe. Pero sea cual sea de los casos, sabemos de que la fe es un don de Dios, es un regalo de parte del Señor. Entonces, porque nosotros, si no es un don, no estamos facultados para poder creer en el Señor. No estamos facultados para poder creer en el Señor. Si es que la fe no se nos es dada, tenemos que creer porque se nos ha sido entregado para creer en aquello. Porque desde luego no vamos a poder acercarnos al Señor y aquel que se acerca a Dios crea que lo hay. Y el que cree en Dios puede encontrarlo. Y la palabra dice, que busca, encuentra. Entonces vemos de que la fe, según lo que define la Escritura, es un don de Dios. Y por lo tanto, como don, como todo don, es un regalo, es algo que necesita un receptor que está dispuesto a recibirlo, al querer recibirlo y al poder desearlo para poder recibirlo. La palabra dice, pídanme, ¿no? Pídanme. Hasta ahora nada me habéis pedido. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el creyente pasa en un momento de tener la fe en Cristo a buscar, a tener la fe de Cristo. Y la fe de Cristo es más completa, es una fe perfecta, porque la fe de nosotros es una fe que cuando creemos en el Señor, mañana o cuando recién comienzas a caer por una cuestión de ánimo, de ímpetu, estás todo eufórico, con toda la adrenalina, y dices, Señor, si fuera yo caminaría por aquí, voy, pasa al día siguiente, te sucede algo, y tu ánimo se cae. O ha bajado, ¿no? Se te bajó la batería. Entonces, así es de oscilante la fe natural del hombre, esa fe entre comillas, porque realmente está más condicionado a su estado de ánimo. Y como su estado de ánimo es voluble, fluctúa un día entre sí, más arriba, más abajo, entonces no es constante en su camino. Ese corazón no es constante en el camino de creer perfectamente, a la manera como cree Cristo. Pero como nosotros sabemos de que hay una manera de creer como Jesucristo, la fe de Jesucristo, entonces ese es el camino ideal para poder llegar, uno, a la estatura de varón perfecto y a las promesas de Dios. Miren qué dice la escritura acá. Dice, el Dios, y en Romanos
15:13, pero en un momento dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice? El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿En qué cosa dice? En el creer. Y el creer, pues, es fe. Entonces, en el creer están involucrados aquello, lo que dice la Escritura, el gozo y paz. Y este gozo y paz que dice, que es llenado por el Señor. ¿En qué? En esperanza. ¿Qué cosa es la definición de esperanza, no? Según Wikipedia, dice, la esperanza es un estado de ánimo y una confianza plena en que se cumple su deseo. Que dice, es una confianza plena. Algo pleno es completo. La plenitud. Dice, plena en que se desea y que ocurra algo bueno. Entonces, dice que abundemos en qué? En esperanza, que en plenitud. Que estemos llenos en plenitud. Lo acomodamos lo que dice el sinónimo. Dice, el Dios de esperanza, o sea, el Dios de esperanza os llene con gozo y paz en el creer. Entonces, y que abundemos en esperanza. Entonces, que abundemos en esa plenitud por el poder del Espíritu que nos va a llevar a tener un gozo y paz en qué? En el creer. Entonces, eso quiere decir que el creer de la manera correcta como el Señor quiere que crean sus hijos, es que ahí está involucrado en su vida el gozo y la paz. Porque el que espera en el gozo y la paz, que este gozo y paz se le otorga, no lo fabrica. Este gozo y paz se otorga de parte de Dios al creyente, entonces puede esperar confiadamente, tranquilamente. Entonces él podrá decir, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque estoy en la paz y el gozo del Señor y esperando tranquilamente, confiadamente, porque cree que ya recibió lo que ha pedido. Entonces, lo que pide uno tiene que estar relacionado con esto. Tiene que estar involucrado el gozo y la paz del Señor en la vida del creyente. Y esto es algo que el Señor da a su pueblo. Y dice que Señor, se me fue el versículo, ya. Eh, es que en este gozo y paz realmente descansa confiadamente a alguien. Y como Él está abundando en esperanza, en plenitud, no es una plenitud suya, es una plenitud que se le otorga. Es una plenitud que se le otorga a ese corazón para que esté tranquilamente. Entonces, aquí cuadra perfectamente lo que la palabra dice, por gracia sois salvo, esto por medio de la fe, y esto no es de vosotros, por supuesto, porque este gozo y esta paz no es vuestro. Esta esperanza y plenitud tampoco es vuestro. Esto es un don de Dios. Y un don de Dios es un regalo. Los regalos, para ser regalos, necesitan un receptor que quiera recibirlos. Entonces, alguien que sabe que su Señor es el dador de los dones, el dador de los regalos, conoce que su Señor da esos regalos, entonces él tiene que estar dispuesto a recibirlo y el deseo de querer recibirlo. Ustedes no sé si habrán notado, dentro de la cristiandad, del mundo evangélico, protestante en general, hay diferentes corrientes, unos más calvinistas, arminianos, otros que creen en la sanidad divina, como nosotros creemos, y hay otros que no creen, como los bautistas, presbiterianos y todos ellos. Ellos creen algunas cosas de la palabra y otras cosas no las creen. Ellos no reciben este don de sanidad porque no lo creen. O sea,
ellos ya están preparados de antemano sus corazones a que eso no viene de parte de Dios y ellos creen que eso viene de parte del diablo porque solamente creen de que Cristo nos salvó y se olvidan de todas sus bendiciones o no las aceptan. Entonces, y el mover del Señor en gracia, porque es gracia del Señor, está limitado hasta lo que ellos puedan creer. No es que el Señor sea limitado, ellos limitan al poder por la incredulidad que tienen. Entonces no llegan a obtener lo que el Señor les quiere dar, lo que tranquilamente lo pueden poseer, creyendo porque ahí dice, pero como no lo ven y no lo aceptan, entonces no lo reciben. Lo máximo que pueden creer es de que desde que el Señor permitió que conocieran un médico y les diera cabida para que pueda ser atendido más prontamente. Hasta ahí. Eso es lo máximo que pueden creer con respecto a la sanidad de parte de Dios. Y entonces se llevan un gran chasco. Solamente creen eso, pero después el médico que está ahí, que les atendió, les dio cabida, termina dándole las malas noticias que están enfermos. Y eso sí lo creen. Qué curioso. Eso sí lo creen. Y terminan aceptando aquella mentira. Pero en el Señor es totalmente distinto. Aceptamos la plenitud. Ahora, aceptamos aquello que el Señor nos está dando porque lo estamos aceptando por el mérito de Cristo y que se nos está otorgando a nosotros y uno tiene que estar dispuesto a creer que es así. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Entonces, por la perfecta voluntad de Dios, mira, Dios ¿qué está poniendo? Pone varias cosas. El deseo de querer y el deseo del hacer, que no son suyas y se lo otorga al creyente. ¿Qué más otorga el Señor? El Dios de esperanza, que nos llena de gozo y paz. Otra cosa más que el Señor le da al creyente. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza, en plenitud de confianza. ¿Y esto es a través de quién? Del Espíritu Santo. Vemos de que realmente ahí están para el que quiera tomarlo. Recuerdo este episodio conversando con un hermano, se me vino a la mente un episodio que me quedó grabado una escena. No sé si han visto que, no sé si todos los bancos, pero había un banco, creo que era en Interbank, en una ocasión cuando fui a hacer un trámite hace muchos años, la sala de espera donde tú, bueno, donde esperas, no son los asientos convencionales como son del hospital, ¿no? Así uno al costado del otro. Eran como sofás, así como unos puffs cuadrados. Te sentabas y en un lado había como una especie, una mesa pegado al lado de la ventana, ¿no? Tipo la mampara. Y ahí había unas cafeteras. Tú podías acercarte y si quieres podías tomarlo, cuantas veces quisieras. Yo tomé unas dos o tres, creo que recuerdo. Pero recuerdo de que había gente que lo miraba y no lo tomaba. O sea, no se le iba a cobrar nada. Eso era simplemente un regalo de parte del banco para los que estaban esperando ahí en la fila. Y el que quisiera lo podía tomar. Y si alguien no quería tomarlo, pues es un tema de él. No se le estaba negando. Entonces, y la persona podía tomarlo o no. ¿Para qué era? Era justamente para que tu tiempo de espera cuando te atiendan sea lo más agradable posible disfrutando de tu taza de café. De la misma forma, cuando la persona cree, dice, creo en Jesucristo, esta fe que es la fe inicial en la cual apuntas a dónde tienes que creer, y ya reconocemos que es en Cristo, paso uno, todos los creyentes creen en Jesucristo. Toda iglesia cristiana evangélica cree en Jesucristo, apuntan a aquello. En ese punto es como si fueran las personas que entraron al banco y saben que lo van a atender ahí, sí o sí. Tal vez lo que no saben es en qué momento será uno primero, según el ticket que le dan. Pero
y no saben qué cuánto demorará en cada persona que se le atiende. Más o menos este es el símil, que la persona, el creyente común y silvestre, sabe que lo van a entender. De eso él no tiene duda, porque sabe que está dentro y sabe que están las promesas de Dios. El tema está en cómo esperas hasta el momento del cumplimiento de lo que estás esperando que el Señor ha dicho que ya te dio. Y este es como aquel que disfruta del café que tomó libremente, que se le había entregado, y no espera con el fastidio del tiempo en la cola que se está haciendo para que avance uno tras otro. ¿Por qué? Porque él está en ese gozo, en esa paz, disfrutando hasta que llegue su momento. El momento cuando tiene que llegar es lo último que piensa, porque está tan concentrado y disfrutando de lo que se le ha regalado. Es aquello que recibimos como ese regalo de parte de Dios, esa fe en Cristo, para poder esperar tranquilamente, confiado, con paz y gozo. Es eso la característica que define a cómo está el creyente creyendo verdaderamente a la manera de Cristo, a la manera suya. Porque si es a la manera suya, se cansa, se mengua. Es como el que hace la cola y dice, ¿cuándo me llamarán? Yo sé que me van a llamar, pero ¿cuándo? Dirán, ¿cuándo llega ese día? Pero no, ese es el corazón equivocado de cómo tiene que esperar. El corazón alineado es como dice la palabra, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer tiene estas características, del cual tiene que ser dada por el Señor. Esto lo otorga el Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿de dónde viene? ¿Quién te lo da? ¿Quién te lo otorga? La paz quita de su ecuación. El creyente que anda en paz y gozo quita de la ecuación el tiempo. Deja de costado el tiempo. El tiempo no se vuelve una interrogante, porque cuando él está en gozo y paz, él lo acepta por concluido el tema. ¿Por qué? Porque su corazón ya lo decidió libremente aceptarlo. Ya lo aceptó porque ya tiene este gozo y esta paz en su corazón. Esta fe de Cristo, la fe que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Y ya no es él esperando, porque él esperando, o sea, uno esperando, porque uno esperando se cansa, mengua. Y cuando se cansa y mengua, se ofusca, se fastidia, entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo un esfuerzo en su carne y la carne se fatiga y se cansa. Entonces, está creyendo con su mente y con sus emociones, pero no está creyendo de la manera con lo que el Señor otorga, con la paz y el gozo. Ahí hay una diferencia. Saber lo que dice la Escritura, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Yo al leer ese versículo no obtengo aquello solamente con saberlo. Al saberlo aquello, eso define dos cosas y me pone en manifiesto mi condición. Que no la tengo o si la tengo. Vamos a encontrar en la Escritura que hay muchas cosas que el Señor las define como son, pero el hecho de saberlas como son no define que la tengas. El tema es tenerlo y tener la experiencia. Conversaba con un alumno sobre algo de pintura, de color, y no sé cómo salió la oración, también es creyente sobre la fe, y se me vino a la mente esto: tener el concepto y saber los versículos que hablan de la fe y cómo Dios defiende la fe, es como saber de que si tú combinas azul con amarillo, obtienes verde. Eso es conocimiento.
Y tú sabes, si mezclas este color de verde con el amarillo y de una forma de las pinceladas, dando así en línea horizontal, suavemente con pincel suave, de pelo de cerda sintética suave, puedes hacer un degradado de color y puedes pintar una hoja con tonalidades del verde más oscuro al verde claro por la combinación del amarillo. O sea, le explicas eso y él entiende perfectamente, entiende el criterio y sabe que se tiene que hacer así. Entonces uno dice, ya tengo la fe. Lo que tienes en ese momento es la explicación cómo se hace la combinación y cómo se logra el pintar. Ahora hazlo. Va, lo hacía y no le salía. Entonces no era cuestión solamente de saberlo, era cuestión de ponerlo por obra y tener la práctica de haberlo logrado. Eso es lo que se tiene que tener. El concepto está. El concepto te desarrolla el criterio, te dice la técnica, cómo tienes que hacerlo, pero no te da la experiencia de hacerlo. Tú puedes leer el manual de cómo se arregla un carro, la parte del carro, los pistones, esto, te habla, y anda con eso y arregla el auto. Si no tienes la experiencia de estar ahí en barrarte con la grasa y todo eso, solo sabes de que son partes del auto, pero no lo tienes. El tema es tenerlo, tener la experiencia. Entonces, cuando uno tiene esa experiencia, eso verdaderamente define lo que es. Porque recordemos que en otras versiones, cuando habla de la fe, habla de sustancia. Y la sustancia, en una de sus características, la sustancia puede ser medible, tiene un peso determinado, o sea, lo atribuye como algo, hasta como algo físico que pueda ser medido y tangible. Entonces, es como que estas cosas de la teoría, del color y esto, si yo te lo explico en sí mismo, va a ser solamente teoría. La experiencia de mezclar el color obtiene el resultado. Y ahí tiene la experiencia y realmente conoce por la experiencia. La definición, el concepto de lo que nos habla, nos da la idea, pero ejecutarla nos da la experiencia y ahí es donde poseemos las cosas. Esto viene de parte del Señor. No es nuestro. No lo obtenemos por fuerza. No lo obtenemos por esfuerzo. Por eso dice, ¿no? Que es un don de Dios. Es un don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque ciertamente al querer, no sé, querer tener más fe, así ponerte así más fuerte, pujando, como quien está levantando pesas. ¿Ha visto cuando alguien levanta pesas? Se empuja como para poder levantar esa fuerza suya. El tener esa sensación de expresión para querer obtener más fe, eso es carne. Eso no obtiene nada. Eso lo que va a causar es una fatiga y es un sobrepeso que no puede cargarlo uno. Y ese sobrepeso puede causarte por último una lesión. Entonces, pero la carga la llevó Cristo. Y no hay ninguna carga que sea tan pesada que no la haya llevado Él. Y si la carga es tan pesada y esta carga pesada nos trae paz y gozo, entonces quiere decir que la carga realmente nunca es pesada porque está aligerada. Presentad vuestras cargas. Él las cargará. Mi yugo es ligero. Viene de parte de Él. No hay nada que podamos hacer para poder obtener aquello. Pero sí podemos desearla. Si es que está ahí, Señor, aumentanos nuestra fe. Ese versículo no está simplemente porque lo dijeron y querían tener más fe. Entonces, no hay nada que al Señor le pase por alto que no haya permitido que esté ahí. Entonces uno puede pedir, pero primero tiene que saber que existe aquello para que pueda pedir. Tú pides a aquellos que sabes que existe y crees que existe. Ese es el primer punto. Crees que existe, por eso lo estás pidiendo. Y espera, porque eso viene. En su momento el Señor despertará un espíritu de convicción, de seguridad. ¿Cuál es ese? Aquí mismo lo dice. Pero en un momento, eso
aparecerá espontáneamente el gozo y la paz, en abundancia de esperanza, de convicción, de plenitud por el Espíritu. Y en todo esto está involucrado el Espíritu Santo, moviéndose dentro de la vida del creyente. Entonces el creyente comienza a andar en otra dimensión, en la dimensión de la seguridad que ya se le ha otorgado. Pidan. ¿Qué dice la palabra? Dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué dice? Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, dices este monte, arrójate al mar y se tendrá que arrojar. Solamente, ellos que estaban pidiendo, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le da un ejemplo, no de algo superlativo grande, sino de algo pequeño. Si tuvieras solamente la fe como un grano de mostaza, haciéndole referencia que la fe es como una semilla, como un grano de mostaza, algo tan pequeño y poderoso, es más que suficiente. Y esta fe es un don de Dios. Nadie puede llegar al Señor si no cree que existe un Señor. Nadie puede llegar a poseer una promesa de parte del Señor si no cree que existe una promesa específica de ese tema de parte del Señor para uno. Y entonces entrega su condición natural de cómo está en ese momento, cómo está recibiendo esta promesa. Para ilustrarlo, uno puede llegar, necesita, está pasando, está en el momento de su vida en esa circunstancia que necesita de ese milagro y sabe que hay una promesa de ese milagro. Él está en la condición para poder ser la persona que pueda recibirlo. Es como cuando el Estado quiere dar, digamos, va a dar casas a tales personas que tengan ciertos requisitos, que sean casados de tal edad y todo esto. Entonces uno dice, oiga, pero yo justamente tengo todos esos requisitos para que me pueda dar. Listo. De la misma forma, pasa por una dolencia alguien o algo. Entonces tienes el requisito para poder recibirlo. Estás en condición de recipiente para poder tomarlo. Y como sabes que está la promesa ahí, entonces ves y señalas, Señor, acá dice tu palabra. Es tu palabra, tu compromiso, tu juramento contigo mismo. Entonces, Señor, dame fe para creernos. Señor, aumentame la fe. Señor, dame esa fe de Jesucristo para creer de la manera como Cristo creía. Cristo creía porque Él lo estaba diciendo. Sea sano y sanaba. Es la condición del cristiano que no llega por el esfuerzo, llega porque el Señor lo lleva a esa situación. Él hace. El hombre no es dueño de sus caminos. Tampoco el hombre endereza sus pasos. Entonces, esos caminos y esos pasos los endereza Dios. Dios los endereza. Es Él el que pone la paz, es el que pone gozo y el que pone la fe para andar en esas obras preparadas de antemano. Ese es el caminar para nosotros. Es algo que se nos da el Señor. ¿A través de quién? Cristo. Lo hizo posible para que tengan lo que Él tuvo. Hermanos, que el Señor los bendiga y que nos aumente nuestra fe.